En el vídeo anterior, vimos cómo Charles Taze Russell estaba convencido de que la Gran Pirámide de Giza era una Biblia en piedra, un testigo de Dios que confirmaba sus creencias y profecías. Pero, ¿cómo aplicó exactamente su interpretación piramidal a su doctrina? Pues en este vídeo exploraremos todo eso. Y sin más, vamos con el vídeo. Russell dedicaría un volumen de sus libros, estudios y otras escrituras a sus interpretaciones de la piramidología. Incluso iría mejorando poco a poco aquel detallado diagrama publicado por primera vez en sus libros en 1881, el cual nos muestra su propia versión de la Carta de las Edades. Por una parte ilustra de manera gráfica en la geología bíblica y por otra, esta nueva interpretación piramidal. Es importante tener en claro que Russell no fue precursor en ninguno de estos campos, ya que, por un lado, la mayor parte de aquella cronología bíblica le fue influenciada por el segundo adventista Nelson Barbour, quien fue un gran admirador de William Miller, quien años atrás había presentado su propia Carta de las Edades o Carta del Mundo, en la que proponía una serie de hechos, profecías, fechas y cálculos. Russell toma todas estas cuestiones doctrinales de la piramidología, muchas de las cuales simplemente comenzaría a reinterpretar. De esta manera y de este conjunto de elementos, Russell comienza a desarrollar sus propias doctrinas dentro del grupo Estudiantes de la Biblia, en la que aquellos cálculos bíblicos ya analizados ahora serían corroborados por medio de la Gran Pirámide de Giza. Así, adoptaría y usaría la frase del teólogo Joseph Augustus Sayce, refiriéndose a ella como la Biblia en piedra. El pensamiento del astrónomo Charles Piazzi Smythe era que la Gran Pirámide revelaba una sabiduría que los egipcios simplemente no podían entender, una sabiduría divina que debía haber sido utilizada bajo la dirección de algún servidor inspirado por Dios. Esto condujo a la hipótesis de que pudo haber sido Noé o Melquisedec. Russell, con los años, concluye que la Gran Pirámide había sido construida por los hebreos, pero no bajo las direcciones de un faraón, sino bajo la dirección de Dios, pero para ser entendida solo en nuestros días. Otra publicación del libro, Estudios en las Escrituras, Serie 1, El Plan Divino de las Edades, notas finales de la edición de 1909, dice: la Gran Pirámide en Egipto es un testigo de todos estos eventos de las edades y de nuestros días, testificando en símbolos. El pasaje descendente de la pirámide bajo Draconis simboliza el curso del pecado. Su primer pasaje ascendente simboliza la era judía. Su gran galería simbolizada en la era del Evangelio. Su escalón superior simbolizaba el próximo periodo de tribulación, anarquía y juicios sobre la cristiandad. Su cámara del rey, la naturaleza divina de la iglesia vencedora, el Cristo, su cabeza y cuerpo. Su antecámara, la corrección en justicia de la gran compañía, etc. Su cámara de la reina a aquellos de Israel y del mundo que alcance en la restitución. Pero, ¿cómo afectaba la distribución de las distintas cámaras y pasadizos a la doctrina de Russell? Component Placement. Conozcamos el escenario. 1. El pasaje de entrada. 2. La bifurcación. 3. El primer pasaje ascendente. 4. La gran galería. 5. La antecámara. 6. La cámara del rey. 7. Las cámaras de construcción. 8. El pasaje horizontal. 9. La cámara de la reina. 10. La gruta. 11. El pozo. 12. El pasaje descendente. 13. Y último, la cámara subterránea. Según el libro de Russell, Estudio de las Escrituras, en su volumen 3, capítulo 10, dice: el pasaje de entrada
representaría el camino descendente y en decadencia recorrido por la humanidad. Sin embargo, este camino se divide en dos. Aquí está la bifurcación. El primer pasaje ascendente representaría la dispensación de la ley y la nación de Israel, desde su salida desde Egipto. Desde este momento, los israelitas se separaron de las naciones del mundo, renunciando a marchar con ellas en su degradación para llegar a ser la nación santa de Dios, sujeta a su ley, y que se propuso seguir un camino ascendente y más difícil que el seguido por el mundo pagano. La longitud de este pasaje ascendente es un poco más larga que la longitud del pasaje de entrada desde el que se bifurca. Es pequeño, bajo y difícil de subir, pero termina en su extremo superior en un vestíbulo elegante y espacioso, llamado la Gran Galería, cuya altura es 7 veces más grande que la de los pasillos que llevan a ella. El pasaje descendente, al ser inclinado, sería mucho más fácil de avanzar. Por aquí avanza la gran mayoría de la humanidad y se dirige a la cámara subterránea, que representa la gran tribulación, el desastre de todo, el salario del pecado. Esta gama es la más baja, oscura, hostil y con un piso inacabado. Aquí termina todo. Pero antes de llegar a la cámara subterránea, un inclinado y tortuoso pasaje vuelve a conectarnos con la zona inferior de la Gran Galería. Este pasaje es llamado el Pozo, el cual contiene también una gruta. Este pozo representaría a Jesucristo y la redención, ya que nos da la posibilidad de volver a subir hacia las zonas superiores y no llegar a la última cámara subterránea, la Gran Tribulación. Es con mucho el camino más difícil de recorrer, pero nos eleva a la zona inferior de la Gran Galería. De este modo, este pozo también representaría el rescate, ya que es el único camino por el cual un miembro de la raza condenada pueda llegar a alcanzar la gran provisión del plan de Dios, la vida eterna. El punto de unión entre el pozo y la Gran Galería es muy caótico, y en su recorrido se encuentra una gruta, la cual se cree se formó de manera natural. Esta gruta simbolizaría la muerte de Cristo. La Gran Galería, por su parte, representaría el período de la llamada del Evangelio, ascendiendo todavía y difícil de subir, pero sin obstáculos como el otro pasaje ascendente. La gran altura y longitud espaciosa de este pasillo simbolizan las más grandes esperanzas y las más grandes libertades de la dispensación cristiana. En el extremo inferior de la Gran Galería, un pasaje horizontal nace y nos conduce a una pequeña sala, generalmente llamada como la Cámara de la Reina. La Cámara de la Reina representa la perfección de la humanidad después de la edad milenaria, la cual lleva a los que sean obedientes y dignos a la semejanza moral con el Creador. Estos están encaminados a la perfección humana, de la mano con el Señor, y esta perfección se explica con la perfecta alineación a eje de esta cámara y la cima de la pirámide. La cima de la pirámide, por supuesto, representaría a Jesucristo. En el extremo superior de la Gran Galería hay otro pasillo bajo que conduce a una salita llamada la antecámara, cuya construcción muy particular hace pensar que es una escuela, un lugar de instrucción y de prueba. Este pasillo bajo, antes de llegar a la antecámara, representaría la consagración. La antecámara se interpreta como un espacio para una nueva condición, una posición de nuevas criaturas. Al llegar a esta antecámara también veremos una placa de granito, la que simbolizaría la voluntad divina, es decir, entregarse por completo a la voluntad del Señor. De esta manera, la antecámara simboliza la escuela de Cristo y la disciplina, las pruebas de fe, de paciencia, de perseverancia, etc., a las cuales son sometidos todos los que están enteramente consagrados a la voluntad divina. Esta antecámara nos conecta a otra sala, la Cámara del Rey, la cual contiene un cofre o caja de piedra. La Cámara del Rey es la sala más grande y más alta de la pirámide, y simboliza la perfección de la naturaleza divina, que será obtenida por un pequeño rebaño, los pocos vencedores elegidos entre los muchos llamados.
La caja de piedra, en tanto, simbolizaría el arca sagrada del tabernáculo de Moisés. Por encima de esta habitación se encuentran pequeños espacios, unos encima de otros, llamados cámaras de construcción. La cámara de construcción significa, si es que lo tienen, no caracteriza ni al hombre ni a otras criaturas, sino a seres espirituales. Su piedra angular de la cúspide representa al Cristo, que Dios soberanamente ha elegido para ser jefe de todos.